3, 2, 1, iniciando psiconapsis.com, tu radio podcast, con los psicólogos John Sierra y Javier Rosso. Síguenos en redes sociales, Instagram y Facebook como psiconapsis.podcast, en Twitter como psiconapsis, correo electrónico somos@psiconapsis.com. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí en Psiconapsis, en un espacio intersináptico. Y hoy vamos a hacer una sinapsis especial porque se trata de nuestro primer podcast. Vamos a darnos un pequeño permiso antes de saludar para expresarles la alegría inmensa que tenemos. Este es un proyecto que viene consolidándose hace ya bastante tiempo y hoy por fin se está dando la luz. Entonces, luego de ese saludo, decirte que estamos muy contentos de tenerte al otro lado. Aquí hay una mesa de trabajo y en esa silla que está enfrente de nosotros estás tú. Entonces, estamos aquí contigo en Psiconapsis. Primero presentarnos. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para decirle a nuestro público? Saludos. Pues feliz de estar acá de nuevo frente a los micrófonos. Sabemos que hace rato estábamos programando esto y por fin vamos a materializarlo. Entonces, pues con bastante expectativa de lo que puede llegar a ser, de todo lo que la gente al otro lado quiere saber, de lo que podemos hablar, de cualquier tema que nos puedan enviar y empezar a interactuar entre todos para poder formar un poco más de conocimiento sobre la psicología, no solamente desde el punto de vista académico, sino de lo que nos pasa día a día y de cómo nosotros nos comportamos, reaccionamos, de cómo nosotros nos vemos y vemos a los otros. Entonces, con expectativa y con ganas de poder interactuar, ayudar y que nos ayuden. Bien, magnífico. Sinapsis, entonces, vamos a hacer hoy sinapsis sobre algo básico. ¿Qué es la psicología? Pero antes que eso, entonces, retomemos un término. Nosotros hemos decidido formar el término psiconapsis. Sí. Y este término se basó, además, si hacemos un constructo de él, de psicología, de sinapsis y también de psicoterapia. Digamos que imagínense ustedes un triángulo. En la parte superior tenemos la psicología, en la parte inferior izquierda tendríamos la sinapsis y en la parte inferior derecha, completando el triángulo, tendríamos la psicoterapia. Pero cojamos cada término de uno en uno. ¿Qué te parece, Javier? Sí, me parece buena idea. Empecemos por psicología. ¿Cómo la entendemos? ¿Qué viene siendo? Pues eso dependería mucho la explicación exacta del concepto desde el enfoque que se mirara. Pero básicamente debe ser el estudio del comportamiento humano. Por donde se le mire siempre, el punto de partida y el punto final de la psicología será la conducta humana. De cómo lo observes y desde qué orilla estés para observarlo, explicarlo y modificarlo si se quiere, dependerá del enfoque que tengas. Sí. Yo me he preguntado que en qué momento surge, digamos que no el término como tal, sino la necesidad. Yo estaba pensando, por ejemplo, si nos devolvemos allá a los ancestros y en algún momento empieza a aparecer como esa sensación del yo, ¿cierto? Sí. Del yo existo, de yo soy diferente a los demás, Sí. como esa necesidad de entender qué es lo que estoy pensando. Tú te imaginas ese momento en que yo logro definir, esto es un pensamiento, o sea, imagino cosas, pienso, me siento diferente, y tal vez desde ese momento, creería yo, nace la necesidad de entendernos. ¿Podría ser ese el inicio de la psicología? Sí, es indudable que la psicología es hija de la filosofía, porque fueron ellos los filósofos los que empezaron a preguntarse sobre nuestra psiquis. Y ahí pues hablaremos de grandes filósofos de Occidente, porque pues en Oriente otra será la historia, pero en Occidente pues hablaremos de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de todo lo que ellos empezaron a hablar de la psiquis, de la mayéutica, herramienta que nosotros utilizamos a diario en los procesos de terapia y en los procesos de comunicación. Y ellos, después de abonar el proceso,
vendrían, claro, otras personas en la historia más avanzados como Descartes, como Comte y otros tantos que fueron abonándole a lo que sería la psicología de hoy en día. En ese camino empezaron a salir los enfoques que hemos hablado, que hay gente que no sabe, no conoce que la psicología tiene diferentes enfoques y dependiendo de ese enfoque será el psicólogo como te trate o el psicólogo como te hable o la explicación que te dé. Ok. Pero además, si descomponemos la palabra, tenemos entonces, bueno, tú ya mencionaste, si nos vamos a la Grecia antigua, entonces tenemos la psiquis, pero referida como a la mente, ¿no? A la mente, al alma. En algunos casos podríamos decir entonces que nos referimos como al estudio del alma, de la conducta, de la mente, de la conciencia. Es que ahí ya empieza a complicarse la cosa. Porque tú dirías, bueno, ¿y dónde está la conducta humana? ¿O qué la produce? ¿O dónde se resguarda? La conducta humana está producida por el cerebro y por un sistema nervioso que responde frente a estímulos y recibe de ellos alguna estimulación y reacciona frente a ellos, o esa conducta se encuentra en un alma, un espíritu, algo muy dualista que influye en nuestro comportamiento, porque dependiendo de cómo tú vayas a ver eso, o sea, si existe algo más fuera del cuerpo que controla nuestro comportamiento y que es nuestra conducta, o la conducta está producida por nuestro cerebro y la interacción ambiental que tenemos. Desde ahí ya parte la psicología en dos: o mente, o alma, o un organismo con un cerebro morfofisiológicamente activo y morfofisiológicamente interactuando con un ambiente y por eso se comporta. Entonces ahí ya empezamos a ver las diferentes líneas en las cuales podemos explicar la conducta. Si la conducta es el alma, es el estudio del espíritu, es el estudio de un cerebro y de su interacción con el ambiente, o es el estudio solamente de las dos cosas al tiempo. Sí, pero digamos que sería como en este caso mente y alma lo mismo, ¿no te parece? No, digamos en la contemporaneidad. En este momento, yo creo que no es que sea lo mismo, sino para mí la gente confunde mente y alma. Si ya es complicado decir que existe la mente y el cuerpo, ahora ponle mente, espíritu y cuerpo. O sea, explica la conducta biológicamente, explica la conducta desde una mente emergente de nuestros procesos cerebrales, y ahora explica la conducta también porque existe un alma que interviene ahí. No, pues imagínate nosotros como psicólogos entonces haciendo terapia, entonces nos toca coger en orden. Bueno, hoy vamos a hacerle terapia al alma. Sí, no, pero moción de orden. Sí. Se puede, porque digamos que se trata de entender los estímulos y la escala de aprendizaje que ha tenido el paciente, y si parte de lo que a él le interesa y lo que lo mueve, ¿cierto?, es la parte espiritual, bueno, lo abordamos desde ahí, entendiéndolo como estímulos que modifican y incentifican una conducta. Bueno, como te digo, ahí vendría el enfoque. Punto. Sí. Bien. Como estamos comentando, entonces estamos esperando además, tú que nos escuchas, todos los comentarios respecto al tema. Algo muy importante, sin importar en qué momento de los podcasts nosotros estemos, si llegamos a muchos podcasts, que eso estimamos, ¿sí o no, Javier? Todos los que se puedan. Entonces, si estamos en el podcast 100 y tú hasta ahora nos estás escuchando en el podcast número 1 y tienes algún comentario, por favor envíalo. Más adelante sale un anuncio, una pequeña cortina que hemos creado para esto, para que nos encuentres en las redes sociales, para que nos envíes una nota de voz por WhatsApp, al correo electrónico, y sin importar en qué podcast nos encontremos, vamos a retomar la información que tú nos envías para analizarla, porque eso es lo más importante para nosotros. Bien, hay otro término. O sea, a mí me gustaría en este punto que las personas que nos escuchan interactuaran con nosotros, y dependiendo, digo, si por ejemplo estudia psicología o es psicólogo o es psicóloga o es estudiante de psicología, nos dijera, o filósofo, claro, también podría ser, ¿cuál es el concepto que tiene de psicología? ¿Sí? Sería interesante que un psicólogo humanista, un
un cognitivista o un conductual, un dinámico, o si se le puede llamar también, nos dijeran cuál es la definición que tiene psicología. Y para la gente que no estudia psicología o que no es psicólogo, a mí me encantaría saber qué piensan ellos de qué es la psicología. Y un punto, no sé si lo debemos tocar en este momento, es: ¿le tienen miedo al psicólogo? ¿Ir al psicólogo? ¿Para qué creen? Bueno, ese es un tema ¿Para qué creen que va tema. al psicólogo? O sea, ¿uno va al psicólogo a qué? ¿Cuándo va? Sí, a loquero, ¿no? Porque nos confunden con loqueros. Bien. Sí. Entonces, claro. Y analizaremos en ese momento diferencias entre psiquiatría y psicología que la gente tiende a confundir. Bien, hay un término que también usamos para conformar psiconapsis y es psicofísica. Este término lo mencionó Pitágoras en el año 580 antes de la era común. ¿Y qué es lo que pretendía? Más o menos qué es lo que intentaba. Como la primera interacción que nosotros podríamos empezar a estudiar entre el mundo psicológico y el mundo físico, ¿sí? Por ejemplo, entre las ideas y el sistema nervioso. Y podemos con esto nosotros abarcar de todo. Mira que poco a poco llegamos también al concepto segundo, que es la sinapsis, ¿cierto? Sí, sí, porque básicamente donde todo va a ir a aterrizar es al cerebro, porque pues ahí se encuentra nuestra psicología. Como tú dices, si Pitágoras estaba hablando de la interacción del mundo físico con lo psicológico, quiere decir que es básico para nosotros interactuar con el ambiente para comportarnos. Y esa interacción, para podernos comportar, está dentro de nuestro cerebro. Y en el cerebro, si vamos a ser un poco reduccionistas, en verdad el proceso está dado dentro de las neuronas. Y en esas neuronas, esa comunicación que tienen, esa sinapsis que tienen para poder llevar y traer la información y las respuestas, es lo esencial para nosotros poder decir que existe un proceso psicológico. Sí, muy bien. También quiero contarles que en la Grecia antigua, cuando empezábamos a hablar de lo que sería un primer acercamiento a lo que es una terapia, había como una terapia que se realizaba en el templo. De hecho se llamaba como algo así, la terapia del templo. Y básicamente consistía en lo siguiente, mira, y esto se enlaza además con la contemporaneidad también. Al paciente se le vestía de una forma ritualística, algo diferente. Con el paciente se hacía un ritual. Y luego del ritual, muy específico y una ceremonia muy específica, se llevaba a dormir. Y dormía toda la noche en el templo, con la suposición de que mientras dormía, un sacerdote o un dios aparecía en sus sueños y lo sanaba. Y mira que no es tan loco, porque si nos venimos por acá y encontramos a Freud, él vuelve y retoma la importancia del sueño y la sanación con relación a una terapia. Ahí ya te vas metiendo en camisa de 11 varas cuando nombras a Freud, porque desde varios enfoques Freud no hizo psicología, sino hizo psicoanálisis. No, por eso. Sí, tienes razón, pero es para aclarar la cosa, sino que hizo psicoanálisis. Sí. Y entonces, ¿por qué nos complicamos un poco más la vida? Porque entonces nos metemos en el terreno de las supersticiones y cómo ellas han influenciado las respuestas y las explicaciones psicológicas de nuestro comportamiento humano, que son básicas. O sea, si nos damos cuenta, la conducta humana, las primeras formas de control del comportamiento humano estuvieron dadas por las supersticiones establecidas por nuestros antepasados. De hecho, en este momento tenemos unas reglas de comportamiento en Occidente que la mayoría sigue, que son los 10 mandamientos, y fueron producidas por religión, por espiritualidad, y son las reglas de control de conducta humana. Sí, por tanto, influyen psicológicamente en todo lo que hacemos. Sí. Entonces, mira la influencia de las supersticiones, como estás hablando de las divinidades y todo esto, y claro, de ahí por ese camino hacia las religiones, cómo influye en la psicología, que eso tendrá que podríamos tener un podcast exacto, muy bien, sobre ese tema. Tomamos nota. Pero es muy buen punto. Tomamos nota, bien.
Como la idea es que esto sea un break, vamos entonces a hacerlo un poquito más rápido cada vez, se los prometemos, mientras le cogemos el tiro. No sé cuánto tiempo llevamos, pero no ok. Okay. Mire, nosotros podemos hablar por horas, pero les juro que vamos a hacer todo lo posible para que sea un break muy divertido y muy cortico. Ahora vamos al otro término. Ya estamos más o menos, obviamente, abordando apenas el término de psicología. Hay mucho por estudiar al respecto, pero vámonos al tema de sinapsis. ¿Sí? Sinapsis. Entonces, es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, claro, sí. Para hacer una extrapolación de términos entre lo que estamos haciendo y la forma en que el cerebro funciona, que es mediante la sinapsis entre una neurona y otra, que es básicamente esa comunicación. Nosotros lo que estamos haciendo es una sinapsis, nosotros como una neurona, nuestros, ¿cómo se les dice? Escuchas, oyentes, bueno. Es que hacen parte de la mesa de trabajo. Exactamente. Tú que nos escuchas al otro lado. Eso, eres básicamente otro grupo de neuronas escuchándonos y haciendo sinapsis con nosotros. Por tanto, estamos haciendo un espacio de comunicación, un espacio intersináptico entre ustedes y nosotros para poder llevar un mensaje, retroalimentar ese mensaje entre ustedes y nosotros también, para llegar a aprendizaje, si se quiere, o para llegar a conceptos, o para llegar al menos definiciones, ideas, opiniones que entre los dos podamos construir. Perfecto. Y además vamos entonces a introducir dos términos ahí, porque tenemos sinapsis química y sinapsis eléctrica. Cuando hablamos de sinapsis química, entonces es más o menos lo que nos estaba contando Javier. Entonces nosotros somos aquí en este caso la célula presináptica. Sí. Ustedes, nuestros escuchas, el que está al otro lado, eres la célula postsináptica. Y en este caso hablamos de una sinapsis química porque la información va de aquí para allá. Pero se invertirá cuando ustedes se comuniquen con nosotros. Pero queremos que sea eléctrica. La sinapsis eléctrica va en doble vía. Así que para que hagamos de esto una sinapsis eléctrica, estamos esperando tu comunicación, tu nota de voz, tu contacto por las redes sociales, retroalimentando, contándonos qué temas quieres que nosotros toquemos o alguna información que tengas al respecto del presente tema, y entonces será una sinapsis eléctrica y seremos muy, muy felices, que además puedes hacer que esa sinapsis eléctrica sea con 5 estrellitas en iTunes, con mensajes positivos. Muchas gracias por iVoox. eso. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos ya el término de sinapsis, después lo abordaremos si ustedes quieren, si tienen alguna tarea que quieren que nosotros tengamos como tema, por favor, háganosla saber. Nada más que nos digan en qué van colgados en alguna materia de psicología. Perfecto. Bueno, algún tema de su cotidianidad, de su vida que quieran responder. A veces tenemos dudas frente a nuestros amigos, frente a nuestros hijos, frente a nuestros padres, frente a nuestras parejas, frente a la gente que nos rodea, y queremos hablar con ellos o entenderlos a ellos o explicarles algo a ellos, porque de pronto escuchan este podcast y dicen, te puedo explicar cualquier cosa de esto porque lo escuché, y de pronto pues podemos ayudar en algo. Bien, y para hacer más grande este espacio intersináptico, y teniendo en cuenta que tú haces parte de la sinapsis, puedes contactar, entrevistar, preguntarle a un profesor en una nota de voz diciendo que haces parte de psiconapsis.com y nos envías la nota de voz, la pasamos, la analizamos, y pues serás como siempre bienvenido, bienvenida a esta mesa de trabajo. Tenemos entonces otro término. Ya abordamos entonces muy básicamente psicología, sinapsis, y llegamos a psicoterapia. Bien, psicoterapia, vamos a descomponer nuevamente la palabra, psiquis, terapia, y tal vez podemos abordar un poquito aquí, yo sé que psicoanálisis, también podemos, ¿sí? Psique es la mente o el alma, o como lo queramos pues en este momento abordar. Y tenemos, por ejemplo, psicoanálisis, entonces es el análisis de la mente, ¿cierto? Si estamos hablando de psicoterapia, ¿sí? Sería que, ¿cómo lo definirías? Lo que pasa es que ahí nos podemos meter con una definición desde el punto de vista conceptual académico, como una definición desde lo no académico, ¿sí? Desde lo legal, de hecho, porque desde lo legal solamente podemos hacer psicoterapia los psicólogos, pero
todos sabemos y conocemos que aquí hay mucha gente interviniendo en el comportamiento humano de las personas desde muchos enfoques. Hay gente que, por ejemplo, trabaja lo que dicen que trabajan con ángeles, otras personas trabajan con piedras y otras personas trabajan con Reiki, y se supone que todos ellos están buscando una modificación del comportamiento humano, un mejoramiento, ojalá pues así sea, un mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y básicamente es lo que hace un psicólogo. Y entonces ahí no sé qué tan válido sea de decir que ellos hacen psicoterapia. Si legalmente lo miramos, ellos no podrían hacer psicoterapia, no estaría definido y sería algo ilegal. Pero si lo vemos desde el punto de vista práctico, están modificando la conducta de la gente y por tanto sería psicoterapia. ¿Por qué terapia? Porque la terapia está buscando, además del hecho de buscar el mejoramiento del bienestar de la persona, está buscando para llegar a ese mejoramiento modificarle las cosas que tiene mal o mejorar las cosas que tiene bien o ayudarle a que solucione un problema. Por tanto, eso sería una terapia para. Y es psicológica porque nos metemos en la conducta humana, pues bueno, volviendo al cuento del enfoque que estés mirando, ¿no? Pero nos metemos con la conducta humana. Por tanto, vamos a hacerle terapia al comportamiento humano. ¿Y esa terapia qué es lo que está buscando? Observar el comportamiento, analizar la conducta, explicar la conducta, predecir la conducta y controlar la conducta. Sí. Entonces, pero como te digo, ahí hay mucho de qué abarcar porque entonces muchas personas nos podrán llegar a decir, pero mira Javier, pero mira John, tal persona hace una terapia de sanación con los ángeles y me ayudó a mí mucho. Pues entonces también hizo psicoterapia. Sería una buena pregunta. Sí, bueno, tal vez una diferencia radical sería en el análisis, ¿no?, de la conducta. No queremos invalidar desde Psiconapsis estas metodologías, entre otras porque si realmente le funcionan al paciente, fueron positivas, cambió su conducta, maravilloso, maravilloso. Pero con relación al término, tal vez tiene que ver con eso. Digamos que desde la psicología ya hablaríamos de ciencia, y en este caso es una ciencia que estudia el comportamiento, lo observamos, lo medimos, y con esta información nosotros buscamos controlar los estímulos que modifican la conducta. Esa sería tal vez la diferencia. Aquí cuando entramos en los estímulos, parte de los estímulos podría ser en este caso, metiéndome un poquito con lo que tú dices, un amuleto. ¿No crees Sí. que un amuleto podría modificarlo? Sí, pero es que ahí nos metemos también otra. Es que esto es un problema por todas partes por donde lo quieras mirar, porque nos metemos en el lío de que entonces estamos validando formas que no son académicamente aprobadas. Sí. Y si no son académicamente aprobadas, por tanto, no son jurídicamente aprobadas. Que le den resultado a las personas, pero puede darle resultados por diferentes motivos. Pero si nosotros llegamos a validar eso, tendríamos que también y me parece que da para otro tema de podcast, sí. ¿Acaso si eso es válido, si es válido que se modifique la conducta por otros elementos, como estamos hablando, de amuletos, de ángeles, de rezos, de lo que sean, de ceremonias, de no sé qué? De hecho hay algo que se llama psicomagia. Sí. Si eso es válido, pues entonces tendremos que meterlo dentro de las facultades y que las facultades empiecen a hablar de amuletos 1, ángeles, estoy viendo la materia de ángeles 3 en cuarto semestre, porque si eso es válido y si eso da resultado, pues... Bueno, no, evidentemente eso no va a pasar, pero desde una visión científica, si analizamos el porqué, digamos que no podemos ocultar que efectivamente para algunas personas funciona. Desde una visión científica lo que podemos hacer es observar, analizar y darle una explicación lógica desde nuestro estudio y perspectiva, y diríamos que el estímulo que se le está presentando a esta persona
definitivamente logró de alguna manera controlar las variables y modificar su conducta, ¿sí? Sea el estímulo que sea. Hasta ahí Eso. estás en lo cierto. Sí. Entonces podemos analizar eso, no, de ninguna manera estamos nosotros convalidando en que la psicología entre a estudiar la lectura del tarot, ¿bien? Aunque puede que para algunas personas le funcione, como te digo, depende de cómo analicemos el evento. Bueno. Correcto. Muy bien, ¿qué otras cosas tenemos por decir ya para finalizar? Sí, muy interesante la discusión y los temas porque como venimos hablando, hay mucha tela de donde cortar y en este momento en que Colombia yo creo que es uno de los países que más facultades de psicología que tiene en el mundo. Solamente en Bogotá son más de 30 facultades de psicología y tiene una población de estudiantes de psicología muy, muy grande. Entonces es apenas pertinente tocar el tema no solamente para las personas que no estudian psicología o no son psicólogos, pero están pensando en ir a un psicólogo, en abordar la psicología como pacientes, como clientes, como se les mire. Además de todos estos estudiantes para poder decir, bueno, ¿qué es la psicología de verdad? ¿Para dónde es que va? ¿Cuál es su camino? ¿Colombia hacia dónde va para la psicología? ¿Y qué le aporta la psicología colombiana a la psicología del mundo también? Hasta podríamos decir eso. Podríamos decir eso. Y hay un tema aquí que en algún momento también tenemos que tocar, John, y es, ¿la psicología es una carrera feminizada? ¿Sí o no? Sí, pero lo dejamos para después. Además, importante, ya empezando a despedirnos, nos fuimos por los 30 minutos, no fue posible los 15, hicimos todo lo posible. Tenemos un correo electrónico en el que estamos esperando tu contacto sináptico y es somos@psiconapsis.com, somos@psiconapsis.com, desde cualquier parte del mundo. Sabemos que este podcast llega al mundo hispanoparlante. Coméntanos desde qué país nos escuchas, desde qué ciudad, si estás estudiando psicología, qué tema quieres que abordemos o si te interesa la psicología, la filosofía. Estamos aquí para ayudarte. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos. Vamos a tratar que la periodicidad sea semanal, ¿no? Inicialmente, semanal. Esperen nuestro próximo podcast en la página web. Más adelante aparecerán los temas que ustedes nos van consultando para que nos envíen la información previo a la grabación del podcast. De mi parte, muchas gracias. Un abrazo para todos. Javier. Muchas gracias para todos. Que tengan conductas bonitas y que sean muy felices. Un abrazo. Hasta luego. Chao.